En la naturaleza nosotros podemos tener elementos vivos, pues como somos nosotros que estamos conformados por células, y podemos también tener algunos elementos inertes, como por ejemplo vean ustedes esta cadena de acero. Vámonos a lo que es la parte viva, lo que son estas células, que son pues estas estructuras muy pequeñas por las cuales estamos conformados nosotros como seres humanos. Si nosotros vemos un poco más a detalle qué son las células, pues las células son agrupaciones de numerosas proteínas. Es decir, cuando nosotros vemos una célula al microscopio o al microscopio electrónico, lo que vemos como toda esta barrera que, por ejemplo, tiene cada una de ellas y lo que hay en el interior, son como que estos hilachos de proteínas que finalmente le están dando forma a los diferentes compuestos de las células. Ahora, cada una de estas proteínas, a su vez, pues está formada por numerosos elementos que se denominan aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Pues es yendo como que un paso más abajo en esta conformación tridimensional, donde vamos a tener elementos como por ejemplo lo que es el oxígeno, el hidrógeno, el carbono, etcétera, que a través de diferentes enlaces se van a unir unos con otros y esto pues nos va a dar lugar a las diferentes moléculas. Cuando nosotros nos referimos justamente a este carbono, oxígeno, hidrógeno, realmente de lo que estamos hablando de elementos o de átomos, es decir, estas moléculas están formadas por muchos átomos. Cuando nosotros tenemos un átomo, que es la representación que les estoy mostrando en el centro, el átomo por lo general tiene un centro y en el centro se concentran tanto lo que son los elementos con carga positiva, que se denominan como protones, y elementos con carga neutra que se denominan neutrones. Y alrededor del átomo, haciendo ciertas órbitas, que es lo que se muestra de manera ejemplificada en este esquema, tenemos lo que son las cargas negativas, es decir, nosotros como seres humanos o los materiales inertes, todo en la naturaleza está conformado por cierta unión de cargas positivas, cargas negativas y cargas neutras que estamos o que están interaccionando de diferentes maneras. Cuando nosotros, por ejemplo, volteamos a ver al acero, pues por ejemplo, el acero en lugar de tener proteínas, pues lo que tiene son uniones de diferentes elementos donde podemos ver que está hierro, carbono, silicio, azufre, etcétera. Cuando nosotros, por ejemplo, volteamos a ver a lo que es nuestro material genético, pues estas cadenas que ustedes ya conocen que son de DNA o de RNA, acorde a la denominación en español o en inglés, pues finalmente todas estos puentes que están uniendo a los elementos, son aminoácidos y estos aminoácidos a su vez están formados por átomos. Por eso se dice que lo más pequeño que nosotros podemos tener en la naturaleza son justamente los átomos. Hacia finales del año 1800, la ciencia tuvo una de sus contribuciones más importantes gracias al químico Dmitri Mendeleev. Es un químico ruso que lo que hizo fue tomar aquellos átomos, aquellos elementos conocidos por el ser humano y ordenarlos en esto que es la tabla periódica de los elementos, acorde lo que se denomina su número atómico. Hoy día conocemos como número atómico al número de protones que tiene cada uno de estos elementos. Recuerden, en la gráfica previa habíamos dicho que el átomo en su interior tiene protones, que son estas cargas positivas, pero tiene también neutrones. Entonces, cuando nosotros hablamos del número anatómico y cómo están ordenados estos elementos en la tabla periódica, estamos hablando del número de protones. Pero si nosotros sumamos los protones más los neutrones que tiene cada uno de estos elementos, hablamos de lo que es el peso atómico. Muchas veces la cantidad de protones y de neutrones que tienen los elementos pues suelen ser los mismos y prácticamente si un elemento por ejemplo tiene 6 protones y tiene 6 neutrones, pues uno diría, bueno, su peso anatómico es de 12. Sin embargo, muchos de los elementos que están en la naturaleza no tienen una correspondencia tal cual entre el número de protones y el número de neutrones. Lo que se hace en la tabla periódica de los elementos
es colocar aquellos elementos que prevalecen, es decir, yo puedo tener un mismo elemento en la naturaleza que tenga más o menos neutrones. Entonces, aquel número que es el que tiene una mayor prevalencia es el que viene establecido justamente en la tabla periódica de los elementos. Vamos a ver que en estos elementos que están en la tabla periódica, pues hay algunos en los cuales esta discordancia o esta inestabilidad entre número de protones y número de neutrones le suelen dar a estos elementos lo que nosotros conocemos como una carga radioactiva, que en manos médicas o en manos científicas, dándoles un buen uso, pueden ser elementos de mucha utilidad para el ser humano, pero que con un desconocimiento de estos, pues pueden ser elementos altamente deleteros para el ser humano. Vamos a hablar así de un concepto que se llama isótopo. Seguramente si te han hecho algún estudio de medicina nuclear, por ejemplo, o te han dado algún tratamiento de radioterapia, has escuchado que te van a dar un tratamiento con radioisopos. ¿Qué es esto de los radioisopos? Les comentaba hace rato, por ejemplo, nosotros podemos tener un mismo elemento que tenga de repente el número fijo de protones, que es lo que le da la característica al elemento, pero el número de neutrones, el número de cargas neutras, pues puede de repente cambiar. Aquí vean, por ejemplo, en este ejemplo que les estoy poniendo en la parte superior, pues tengo un átomo que tiene 3 protones y que tiene 3 neutrones. Derivado de ello, su masa atómica es de 6. Sin embargo, yo puedo tener un elemento que tenga características similares, pero que tenga 2 neutrones de más. Y con esto su masa atómica, por ejemplo, será de 8. Hay algunas variaciones que son muy comunes de encontrar en la naturaleza. Por ejemplo, cuando hablamos del hidrógeno, que es el compuesto más básico, más sencillo que tenemos, pues lo normal es encontrar este elemento que únicamente tiene un protón y que no tiene neutrones alrededor. Por ejemplo, a este elemento se le llama protio. Sin embargo, existe una variante de este elemento donde podemos tener un protón y podemos tener un neutrón, y este se llama deuterio, y se llama tritio cuando dentro del núcleo tenemos ya propiamente 3 elementos que, correspondiendo al oxígeno, estaríamos hablando de que hay un protón y en este caso tenemos 2 neutrones. Si tomamos entonces para elementos más grandes esta temática de los radioisótopos, por ejemplo, veamos qué es lo que hacemos en cardiología. Les decía entonces en una charla previa, cuando yo quiero ver si un paciente tiene una falta de riego sanguíneo a nivel del corazón, pues quizás mi primer estudio de elección es hacerle una prueba de esfuerzo. Pero si quizás yo tengo una persona de 80 años que no la puedo subir a una caminadora, a una bicicleta, o quizás una persona más joven que tiene una prótesis en la pierna y que por la misma situación pues tampoco le puedo hacer el estudio, una de las estrategias que nosotros utilizamos es hacer estos estudios que se llaman de perfusión miocárdica o de medicina nuclear a nivel del corazón. Y lo que hacemos es inyectarle ciertos materiales que pueden emitir cierta radioactividad. Por ejemplo, ¿qué es lo que van a hacer estos materiales? Pues se van a pegar específicamente a aquellas células que están dentro del corazón, por ejemplo, que son viables, es decir, células que están vivas. Si yo tengo un paciente que, por ejemplo, ya tuvo un infarto y lo que tiene en el corazón es una zona cicatrizal muy grande, pues lo que va a suceder es que al momento de inyectar estos materiales, se van a pegar nada más en una parte del corazón y en otra parte estos materiales no se van a pegar. Si yo al paciente lo pongo en una gamma cámara, es decir, lo pongo en un equipo médico que tiene la capacidad de poder leer en qué segmentos del corazón se depositan unos u otros materiales, pues esto me va a hacer una estadificación de qué tanto daño, por ejemplo, tenemos a nivel del corazón o qué tanto tejido cicatrizal tenemos. En cardiología hay 2 isótopos que son ampliamente utilizados. Uno es el talio y otro es el tecnecio. Y fíjense lo que yo les decía hace rato. Por ejemplo, del talio tenemos 37 isótopos conocidos, es decir, tenemos 37 elementos que
lo constante es que, por ejemplo, tengan 81 protones, pero el número de neutrones puede cambiar de forma muy importante. Si nosotros queremos hacer un estudio de corazón, si bien la presentación más común en la naturaleza es del talio que tiene el número de la masa atómica de 204, pues este no nos va a servir y el que nosotros vamos a buscar para hacer este tipo de estudios es el que va a tener 3 neutrones menos, es decir, el talio 201. Y de esta forma, muchos de los elementos en la naturaleza, por ejemplo, el tecnecio, pues no es lo mismo el tecnecio, que es el elemento más común en la naturaleza, al tecnecio 99, que por sus características al paciente le va a emanar menor radiación y a nosotros como médicos nos va a poder obtener una mejor calidad de imagen. Pero si estos elementos no los obtenemos tal cual de la naturaleza, pues nosotros tenemos ciertos equipos con los cuales, si nosotros los ponemos, por ejemplo, entre un polo positivo y un polo negativo y le damos cierta carga, a esto nosotros le llamamos, en términos generales, un ciclotrón o un acelerador de partículas. Lo que vamos a poder hacer es cambiar justamente la valencia o el número de neutrones que están presentes. Es decir, si nosotros a este elemento le hacemos un bombardeo, por ejemplo, de electrones, pues lo que vamos a hacer es que su número de neutrones de repente puede incrementar o pueda llegar a disminuir. Y esta es una de las formas por las cuales podemos obtener justamente estos radioisótopos que, como bien les digo, si nosotros los empleamos de manera adecuada, pues son instrumentos diagnósticos muy importantes, de mucha ayuda, por ejemplo, en elaborar algunos diagnósticos. Otros elementos se utilizan, por ejemplo, en esquemas de radioterapia, pero si les damos un uso que no es adecuado, pues por ahí podemos tener la creación de armas químicas o podemos tener pues toda esta radiación que de repente puede ser deletera o puede dañar al organismo. Hablar entonces de radiación es complejo, no te lo voy a negar, pero teniendo un adecuado entendimiento de las bases, podemos tener una mejor comprensión de todo este tipo de fenómenos y cómo afectan a nuestra salud. Debido a que este es un tema muy extenso, decidí el mismo dividirlo en varios segmentos. Yo te sugiero, busca en la red, hay muchos capítulos que tienen que ver justamente con radiación y las afectaciones que se pueden presentar a la salud. Te recuerdo como siempre, si este video te gusta, por favor ponle un like, suscríbete al canal, sobre todo con este tipo de charlas, para que una vez que vayan saliendo nuevos videos puedas tener notificaciones de ellos. Cuídate y cuida a la gente de tu alrededor. Estamos en contacto. Hasta la próxima.